Bienvenidos a este vídeo sobre creación e importación de datos del curso de Machine Learning Foundation de AWS. Los objetivos de este curso, de este vídeo, que los tenéis también dentro del Classroom de Machine Learning Foundation. Vamos a lanzar una instancia de blog de notas de Amazon SageMaker, que es el servicio de Machine Learning que ya conocemos, que ya empezamos a conocer. Lanzaremos un blog de notas en formato Jupyter, ejecutaremos el código de un blog de notas, descargaremos datos de una fuente externa, cargaremos y descargaremos un blog de notas de Jupyter en la máquina local. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre nos vamos a validar en la plataforma de AWS Academy. Os habrá llegado el correo ya y recordar ver el vídeo anterior, el vídeo de cómo funciona AWS Academy. Entraremos directamente en la plataforma y, como ya sabemos, si no, recordar ver el vídeo anterior, de acuerdo, del curso. Veremos un Classroom de AWS Academy muy parecido a los de los Classroom del Canvas, del de teoría, y en este caso tenemos la teoría y tenemos también la práctica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entraremos en Academy Machine Learning Foundation, en el que tengáis, ¿de acuerdo? Y nos iremos a módulos. De acuerdo, en este caso nos iremos al módulo 3, a creación e importación de datos, el laboratorio 3.1. Como ya sabemos, hay una empresa que se llama Bocareo, la abreviatura de la V que os aparece aquí, que le ayuda a hacer los laboratorios a AWS Academy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a echarle un vistazo a lo que vamos a hacer ahora, que es este texto de aquí, pero mientras tanto ya sabéis que, como explicamos en el vídeo anterior, que primero vamos a lanzar el laboratorio para que se vaya generando la cuenta de AWS con los permisos para utilizar SageMaker. Le vamos a decir Start Lab y pues lo normal que aquí nos aparezca 2 horas de laboratorio. Vamos a ir dejando trabajando. Vamos a ir dejándolo lanzado y en 1 o 2 minutos tendremos ya la consola de AWS lista para abrir desde aquí, como hablamos en el otro vídeo. Bueno, pues fijaros, incluso ni eso. Bueno, está creando el laboratorio, nos dará 2 horas de laboratorio para poder trabajar 2 horas, aunque se hace mucho más brevemente el laboratorio. Lo cerramos y lo dejamos trabajando hasta que nos deja abrir la consola de AWS, que aquí ya nos aparecen las 2 horas, por lo tanto ya prácticamente está aprovisionada la cuenta de AWS para poder trabajar, ¿de acuerdo? Como bien acabamos de ver en los objetivos, que están aquí también los mismos que acabamos de ver en la diapositiva, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar una instancia de un blog de notas de SageMaker. A partir de esta instancia aprenderemos a cómo crear un blog de notas de Jupyter, aprenderemos a crear celdas de código en formato Markdown dentro del blog de notas, descargaremos los datos a una fuente externa y a continuación aprenderemos a guardar el blog de notas localmente, ¿de acuerdo? Ya sabéis que, como estáis viendo en la teoría y en los foros y en las preguntas que estáis dejando en los foros y en la teoría que estáis leyendo, dentro del Classroom del Canvas de la UNIR o dentro del Classroom del Canvas de AWS Academy, que es donde estamos en este momento, Amazon SageMaker es un servicio completamente administrado que brinda todos los servicios a los científicos de datos y desarrolladores y que tiene la capacidad de crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático de forma rápida. ¿De acuerdo? Amazon SageMaker elimina las tareas arduas o las tareas complejas en cada uno de los procesos del aprendizaje automático. Es un servicio que salió en el año 2017-2018 en AWS Academy. Dependiendo de cuando estéis viendo este vídeo, pues el servicio tendrá 5, 6, 7 años o más de antigüedad, ¿de acuerdo? Pero se ha hecho muy popular, se hizo muy popular en 3-4 años, cogió mucha cuota de mercado para el tema de construcción, entrenamiento y trabajo con dataset para entrenar datos, para ayudar a los científicos de datos, a los ingenieros de datos, a los analistas de datos en todas sus tareas diarias, ¿de acuerdo? Estos son los objetivos que los hemos ya comentado, y los requisitos para este laboratorio: tendríamos que tener, por supuesto, una conexión a internet, ¿de acuerdo? Da igual que tengáis un Windows, Mac o Linux, porque vamos a hacerlo todo a través de versión web, ¿de acuerdo? Bueno, y en el caso de que nos tengamos que bajar algo al local, pues tener acceso a esa máquina y, por supuesto, tener un navegador compatible, pues Chrome, Firefox o cualquier otro, ¿de acuerdo? Este laboratorio nos llevará aproximadamente media hora, no es necesario hacerlo en media hora, ¿de acuerdo? Y aunque nos dice que estará abierto 180 minutos, realmente lo tenemos abierto 2 horas, que lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Independientemente que lo podemos volver a lanzar todas las veces que nosotros queramos los laboratorios, como bien hablamos en el primer vídeo de este curso, ¿de acuerdo? Vale, pues sabemos que para acceder a la consola de administración de AWS pulsaremos en Start Lab, que ya lo hemos pulsado mientras estábamos hablando en esta pequeña introducción,
¿de acuerdo? Y que cuando le decimos Start Lab, luego posteriormente simplemente tenemos que pulsar AWS. Esto ya lo hemos comentado también en el vídeo introductorio, el primer vídeo del curso, ¿de acuerdo? Por lo tanto no vamos a insistir en ello, directamente abriremos la consola de AWS, ¿de acuerdo? Vale. Si en el caso de abrir una consola de AWS os salís un problema de que ya estás logueado porque te has utilizado el laboratorio anterior, habría que hacer un sign out en la pantalla que nos aparecería y volveríamos a lanzar esta consola otra vez desde este botón de AWS. Puede ocurrir que si estáis haciendo 2-3 laboratorios consecutivamente y el laboratorio anterior no habéis hecho un sign out, os dé un error diciendo que ya estás validado en otro laboratorio. Bueno, pues se le dice sign out en esa pantalla que os saldrá y volvemos a lanzar la consola de AWS desde la pantalla de laboratorio que estáis haciendo en ese momento y volveremos a llegar a abrir una consola de AWS ya abierta con las credenciales del laboratorio que estéis intentando ejecutar en ese momento, ¿de acuerdo? En este caso no me ha surgido porque o bien no tenía nada lanzado con anterioridad o porque he salido con un sign out, como vimos también que se salía del laboratorio en el vídeo número 1 que vimos, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a empezar con la primera tarea, ¿de acuerdo? Ya estuvimos viendo en el vídeo anterior, en el vídeo 1 del curso, que para llegar a SageMaker tendríamos varias opciones para hacerlo. Recordar que os comentamos en el primer vídeo que estos son favoritos de mi navegador, por lo tanto posiblemente esto no lo tengáis. A lo mejor no tendréis tampoco aquí ha puesto Amazon SageMaker porque no lo habéis utilizado con anterioridad, entonces que cabría la posibilidad de buscarlo por aquí, por Machine Learning, perdón, que no lo he abierto, perdón, aquí Machine Learning, buscarlo aquí en SageMaker o en la barra de búsqueda directamente con SageMaker. Si lo pongo bien, de acuerdo, cualquiera de las múltiples opciones que tenéis para encontrar la opción del servicio de SageMaker, que es el que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esta primera tarea vamos a hacer la creación de un blog de notas de Jupyter con Amazon SageMaker, ¿de acuerdo? Vale, hemos abierto ya SageMaker y aquí en la parte de la izquierda yo tengo en la consola de administración y en el servicio de SageMaker, en el menú de navegación, el menú de Notebook. Y dentro del menú de Notebook tenemos las instancias de Notebook, ¿de acuerdo? Vale, recordar que una instancia de Notebook realmente es una instancia de C2, ¿de acuerdo? Realmente lo que vamos a lanzar es una instancia de C2 que es una máquina virtual. Recordad también que hablamos que si no conocéis todos los servicios bien de AWS, pues en algún momento os encontraréis un poco perdidos, ¿de acuerdo? Intentaré daros ayuda, pero sería recomendable también tener algunos conocimientos, como hablamos en el vídeo anterior, de conocimientos básicos de otros servicios de AWS, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a darle al botón de crear nuevo notebook, ¿de acuerdo? Y le vamos a llamar vamos a darle un nombre que le podemos dar mi notebook, como pone en el ejercicio, o cualquier otro nombre que vosotros queráis. De acuerdo, en el tipo de instancia, que es el tipo de máquina que nosotros vamos a utilizar, vamos a elegir el tipo de instancia y nos vamos a ir a una MLM4X Large que está permitida dentro de... cuidado porque no vamos a poder elegir cualquier tipo de instancia que nosotros elijamos aquí. ¿Por qué? Pues porque la consola AWS hemos quedado que está recortada para ciertos servicios y ciertas características, ¿de acuerdo? Entonces en este caso en el laboratorio nos piden coger una MX4X Large, que es bastante buena máquina, ¿de acuerdo? Este es el tipo de hardware de máquina que estamos eligiendo, entonces vamos a elegir ese tipo de máquina, ¿de acuerdo? Vale, en principio lo vamos a dejar todo por defecto, no sabemos lo que es Elastic Inference, la plataforma por defecto va a ser una Amazon Linux 2, que es una Amazon Linux 2 es una CentOS, es una versión de Red Hat modificada, bueno, es una versión de CentOS que es a la vez una versión que viene de Red Hat y modificada tanto por Amazon, que le llama Amazon Linux 2, que va a permitir abrir Jupyter Lab 3, ¿de acuerdo? Vamos a abrir Additional Configurations en el ciclo de vida, ¿de acuerdo? Vamos a elegir lo que nos pide, ¿de acuerdo? Es un script que va a lanzar cuando se lance la máquina, ¿de acuerdo? El resto de los parámetros lo vamos a dejar por defecto. Directamente le vamos a decir crear notebook de la instancia y va a tardar un ratito, ¿de acuerdo? ¿Por qué va a tardar un ratito? Pues porque está
está creando una máquina virtual, ¿de acuerdo? Realmente está creando una máquina virtual ayudada del servicio EC2, como hemos comentado antes, y esto por eso pone pending. Los que sois nuevos en Amazon, os voy a comentar una cosa, que es este botón, que es refrescar, que muchas veces hay que darle de vez en cuando porque a veces la propia página HTML5 no está refrescada adecuadamente y hay que darle al botón de refrescar para saber si ha creado la máquina o no. A lo mejor ha terminado de crear la máquina y no está en formato pending, pero no nos lo refrescan, no nos lo representa en pantalla simplemente porque no hemos refrescado la pantalla. Por eso existe en muchas de las pantallas de AWS Academy, no de Academy, en AWS en general, este botón de refrescar, ¿de acuerdo? Pues esperaremos hasta que esté creada la instancia, que tardará un poquito, ¿de acuerdo? Y cuando nos deje pulsarla, pues abriremos esta instancia, este My Notebook que hemos abierto. Bueno, todavía está pending. Voy a refrescar, todavía está pending. Sabéis, ya os hemos recordado que tardará esto 2, 3, 4, 5 minutos. También pues, podéis consultar los enlaces también en la plataforma o cualquier otro enlace que vosotros podáis ver del proyecto Jupyter, ¿de acuerdo? Ya veis que es un software gratuito, es un estándar abierto, ¿de acuerdo? Para interactuar a través de muchos lenguajes de programación, ¿de acuerdo? Y los Jupyter Notebook, una de las características que tienen, ¿de acuerdo? Es lo que tenéis aquí en este otro enlace, que es un documento donde tiene código y elementos de texto todo junto, ¿de acuerdo? De tal manera que yo puedo ir construyéndome mi aplicación en el lenguaje Python o en el runtime que yo abra del notebook, porque puedo abrir notebooks en formato R, en formato Python, en formato Spark, con el runtime de Spark, con diferentes motores para programar. Y los notebooks vamos a poder escribir, vamos a poner textos, vamos a poner enlaces, vamos a poner figuras, vamos a poner ecuaciones dentro del código. Lo vamos a ver poco a poco, ¿de acuerdo? Y vamos a tener celdas de código y textos en el mismo documento, ¿de acuerdo? Como hemos visto, es un proyecto de un estándar abierto y de software abierto, y que lo que ha hecho la mayoría de los actores principales en inteligencia artificial y data analytics han cogido, entre otros, este tipo de estándar abierto para sus proyectos, ¿de acuerdo? En este caso AWS, en su versión de AWS SageMaker, en la parte de notebooks, vamos a poder crear notebooks de formato Jupyter sin ningún problema, igual que en otras plataformas de Machine Learning que podéis abrir tranquilamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si utilizásemos en local, que no es el caso del curso, pero utilizásemos Anaconda, ¿de acuerdo? Pues en Anaconda también vamos a poder utilizar este tipo de estándares, ¿de acuerdo? Para poder trabajar, igual que podemos hacerlo con otros estándares, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho eso, si mientras tanto ha creado el Jupyter, ya lo tenemos en servicio, hemos tenido que esperar a que estuviera en servicio, hemos esperado un ratito, esos 5 o 6 minutos que hemos estado comentando, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tenemos abierto, yo lo puedo abrir con dos opciones, ¿de acuerdo? Lo puedo abrir con OpenJupyter o con Jupyter Lab, ¿de acuerdo? Son dos formas de abrir este notebook, esta máquina virtual, con el estándar Jupyter instalado en la máquina para poder trabajar, y que AWS me lo presenta de una forma HTML5 por versión web. Uno sería esta opción, ¿de acuerdo? Donde ya podremos aquí empezar a trabajar con diferentes tipos de ficheros, pero lo que nosotros vamos a abrir es el Jupyter Lab, ¿de acuerdo? Que es un entorno un poquito más avanzado que si abro el Jupyter a secas, ¿de acuerdo? Entonces abrimos el Jupyter Lab, que es un entorno, un IDE de desarrollo, un GUID de desarrollo un poquito más completo que la versión si lo abro con OpenJupyter, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir el Jupyter Lab y si va todo bien, ahí lo tenemos, tarda un ratito en cargarlo, pues el entorno de Jupyter Lab es lo que vemos ahora a continuación, ¿de acuerdo? Como estamos viendo, podemos coger diferentes notebooks con diferentes runtimes, con R, con Python, con MXNet, con Spark, ¿de acuerdo? Podemos abrir también consolas para poder trabajar con cada uno de estos lenguajes, ¿de acuerdo? Y luego también puedo abrir diferentes pestañas, como para abrir el terminal de la máquina en la que estoy trabajando. Recordad que es una máquina Linux que hemos instalado desde dentro de SageMaker. Puedo abrir ficheros de texto, de Markdown, ficheros Python, R, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, puedo hacer una serie de cosas que iremos viendo a lo largo del curso, ¿de acuerdo? En esta interfaz gráfica, ¿de acuerdo?
de Jupyter, nos vamos a ir aquí a la izquierda y vamos a elegir la pestaña ES, ¿de acuerdo? Y vamos a abrir un Jupyter Book, un blog de notas que ya tenemos aquí en esta máquina preparado, que nos ha dejado preparado ese script que hemos comentado antes, que hemos lanzado este notebook y que hemos elegido un mlpipeline.script que os he comentado hace un ratito. Bueno, pues eso lo que hace es cargarnos este fichero para no tener que hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger este notebook, Python cheat sheet, con extensión IPYNB, que son la extensión de los ficheros de Jupyter, ¿de acuerdo? Bueno, pues el entorno que nos carga es lo que tenéis a continuación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos una parte de archivos, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de la izquierda, donde puedo guardar o revertir los puntos de control de los blocs de notas, puedo editar, por supuesto, los blocs de notas, puedo verlos, puedo ejecutarlos, puedo mirar el kernel con el que estoy trabajando, que comentaba, pues estos kernel que hemos estado comentando antes, ¿de acuerdo? Tengo también pestañas para ver las diferentes opciones del bloc de notas que tengo por aquí en la parte del kernel, opciones para trabajar con repositorios zip, o puedo ejecutar, puedo cambiar el formato de las pestañas, o puedo cambiar también el lenguaje, si me dejase cambiar o si cargase el lenguaje en lo que lo fuéramos a utilizar, ¿de acuerdo? Puedo cerrar la pestaña, puedo cargar más ficheros que tenga en mi disco local de mi máquina, ¿de acuerdo? En fin, toda una serie de operaciones que puedo hacer desde este Jupyter Lab, desde este entorno GUID o este IDE as a Services, este entorno de desarrollo de Jupyter como un servicio, ¿de acuerdo? Porque ahora muchos de los entornos de desarrollo, ¿de acuerdo? Pues son lo que se considera entorno de desarrollo como servicio, ¿de acuerdo? Es un entorno GUID, un entorno de desarrollo formato gráfico, ¿de acuerdo? Bueno, en la parte de aquí arriba tengo la parte de navegador de archivos, tengo la parte de lista de kernels y términos y los terminales de ejecución que puedo abrir, ¿de acuerdo? Tengo opciones de conectar con repositorios Git, tengo también la parte de veo los encabezados del blog de notas. ¿Por qué? Pues porque el blog de notas está escrito en un formato Markdown y puedo hacer referencia a los encabezados, ¿de acuerdo? Tengo también una cosa que se llama las listas de muestras de SageMaker, que todavía no conocemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues una serie de menús, incluso tengo aquí también opciones para trabajar en equipos de desarrollo, que vayan a trabajar varias personas dentro del equipo de desarrollo, ¿de acuerdo? Bueno, diferentes menús que iremos viendo a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, que por lo menos le echéis un vistazo en nada más abrir un primer notebook, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí una hoja de trucos de Python que podéis ir leyendo aquí todos los contenidos que tiene este Jupyter Notebook para Python, de acuerdo, que algunos de ellos los iremos viendo ahora, pero bueno, simplemente son temas de código de Python que se nos escape un poco, pero bueno, ya sabéis que toda la parte de Machine Learning, analítica de datos, pues el Python en el año 2002 ha sido o fue el lenguaje más utilizado en temas de analítica y de Machine Learning, y uno de los que va más avanzado en los lenguajes de programación, ¿de acuerdo? Bueno, yo puedo guardar el código directamente aquí, directamente si puedo salvar el notebook, puedo salvarlo con otro nombre, ¿de acuerdo? Le puedo directamente crear aquí carpetas, puedo subir código, puedo refrescar, puedo conectarme con el GitHub. Puedo salvar el código también desde aquí, o puedo chequear el código, lo puedo cortar, lo puedo copiar, lo puedo pegar, lo puedo ejecutar, lo puedo parar, lo puedo refrescar, puedo ir hacia adelante o no, puedo decir que este texto lo puedo ver en formato código o en formato lo que se llama en crudo, o lo normal es verlo en formato Markdown, ¿de acuerdo? Bueno, en diferentes opciones que yo tengo para ver el contenido del formato del Jupyter Notebook que acabamos de abrir, ¿de acuerdo? Tengo celdas de código, esto es una celda de código, ¿de acuerdo? Celdas de Markdown, es decir, con textos, ¿de acuerdo? E incluso tengo celdas, lo que se llama NBConvert, sin procesar, celdas sin procesar que no dan resultado, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo veremos en el futuro. Si yo quiero ejecutar un código, directamente pulsar este código, fijaros que pone run, ejecutar el código de las celdas y avanzar a la siguiente celda, ¿de acuerdo?
Veis que yo si le voy dando a ejecutar, pues me va ejecutando cada una de las celdas, me las va ejecutando. ¿De acuerdo? Y también dependerá si estamos haciendo algo, en este caso yo no he metido el número de estudiante, por lo tanto me está dando un error, pero esto ya es tema de código, en este caso de Python, en que yo tendré que ir resolviendo los diferentes, o tendré que ir rellenando las diferentes características que me vaya dando si yo quiero ir realizando algo. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente para que lo vayáis conociendo un poco, pues le echáis un vistazo al entorno de JupyterLab, ¿de acuerdo? Si es la primera vez que veis un entorno de JupyterLab con este ejercicio que nos ha abierto, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, más cosas. Si nosotros vamos al launcher y quisiéramos lanzar un terminal, por ejemplo, o cualquier otro, quisiéramos crear un Jupyter Notebook propio nuestro directamente eligiendo, por ejemplo, el Conda con Python 3, ¿de acuerdo? Pues directamente lo elijo y automáticamente ya nos aparecería, ¿de acuerdo? Si yo quiero volver al launcher, lo puedo hacer de varias formas, pero bueno, directamente le doy aquí New Launcher y vuelvo a aparecer. Lo digo por si si alguna vez queréis volver al sitio de inicio. ¿De acuerdo? Y entonces, directamente en el notebook que yo acabo de crear, ¿de acuerdo? Podríamos crear, en este caso, empezaríamos a construir un documento en formato Python, ¿de acuerdo? Vale. A ver, más cosas. Si yo he abierto aquí un terminal, si abriese un terminal, que me lo he saltado, realmente yo podría ver esto, es la máquina virtual en la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Esta máquina virtual, que es una máquina con una CPU y una RAM que hemos abierto, pues realmente el terminal en el que estamos trabajando es este. Estamos trabajando en una máquina de Linux con un usuario que se llama EC2User, que nos abre directamente este usuario que nos crea cuando nos crea la máquina virtual en una carpeta SageMaker y hemos abierto ESS, ¿de acuerdo? Vale. Vale, hemos abierto antes uno en formato Python, ¿de acuerdo? Que yo aquí, por ejemplo, podría empezar a poner cualquier código de Python. Hemos copiado aquí uno cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces estamos definiendo una variable con un prompt, con un cuadro de diálogo para que nos diga un texto y luego nos lo va a sacar en mayúsculas y en minúsculas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo lo ejecuto dándole aquí y le digo el nombre, pues me lo saca en mayúsculas, en minúsculas y con la primera letra en mayúsculas. Es un ejemplo para que veáis que me ejecuta directamente código Python. Me lo ha salvado aquí sin nombre, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo quiero salvar con nombre, pues yo lo salvaría con el nombre de mi primer Jupyter. Mi primer notebook. Vale, pues ya lo tengo aquí salvado correctamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues son ejercicios relativamente sencillos para que os manejéis un poquito por primera vez aquí, ¿de acuerdo? Si esto lo cierro, este es el fichero también que tenemos aquí a la izquierda, lo puedo cerrar tranquilamente, lo puedo volver aquí a abrirse tranquilamente. Este no, que está vacío, este de aquí es el que hemos abierto, tiene otra vez todo el código correctamente. Si yo abro el de mi primer notebook, pues tengo el código que acabamos de abrir, ¿de acuerdo? Es decir, lo tengo todo aquí sin ningún problema, incluso estos que los he abierto y que no le he puesto el nombre, que son de basura, los puedo borrar tranquilamente con el botón de la derecha. También con el botón de la derecha puedo cortar, pegar, en fin, que el entorno es un entorno de desarrollo guiado, o sea, de entorno de desarrollo visual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como cualquier otro entorno que podáis utilizar, ¿de acuerdo? Más cosas, si nos vamos, por ejemplo, aquí a los notebooks que nos da desde un GitHub de SageMaker, que fijaros que son Jupyter Notebooks de ejemplo, ¿de acuerdo? Yo me puedo bajar aquí a buscar un linear learning para poder utilizarlo, y entonces directamente me dice que es solo lectura, porque son ejemplos para aprender. Pues le digo que creamos una copia y le vamos a decir Machine Learning Foundation
para diferenciarlo del suyo, bueno, podríamos poner cualquier otro nombre, creamos la copia, ¿de acuerdo? Cerramos el read only y tenemos que seleccionar el runtime, el kernel con el que va a trabajar, en este caso es con PyTorch, le decimos que sí y ya tendríamos una copia de este fichero para seguir trabajando, donde ahí simplemente es un fichero de Jupyter con formato Markdown, como estamos comentando, con texto y con código que podemos ejecutar, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, sería ejecutar para instalar las actualizaciones de SageMaker, ¿de acuerdo? Aquí es código de Python para cargar, por ejemplo, la librería Boto3 que sirve para atacar a los servicios de AWS, en este caso porque el código que me saca en esta celda va a acceder a los servicios de SageMaker y necesita importar los servicios generales de Amazon y también unos servicios específicos de SageMaker para poder luego lanzar diferente código, ¿de acuerdo? Vamos a otra vez aquí a la bueno, vamos a dejarlo ahí, ya sabéis, es otra forma de poder coger, en este caso, un montón de ejemplos que tenemos del Amazon SageMaker Sample Notebook, o sea, los ejemplos de notebook de SageMaker que realmente vienen de un GitHub, ya lo habéis visto aquí cuando está aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, también tengo la opción de coger fichero nuevo, ¿de acuerdo? Y tengo la opción de hacer un fichero nuevo de consola, de notebook, de terminal, de Markdown, de Python, de R, ¿de acuerdo? Pues directamente le digo un fichero nuevo de notebook, me lo crea, me pide el kernel, ¿de acuerdo? Elegiremos en este caso el kernel de todos los kernel que puedo utilizar. Por ejemplo, uno de los más utilizados y que vamos a utilizar a lo largo de muchos ejercicios va a ser el kernel de Conda con Python. Seleccionaremos, ¿de acuerdo? Y ya tenemos directamente para poder escribir código como hemos visto antes, que lo puedo volver a pegar, ¿de acuerdo? O lo que yo necesite. Otra forma de hacerlo, lo que hemos visto antes. Bueno, me aparece directamente para escribir código, pero los formatos de notebook normalmente es mejor escribirlos en formato Markdown. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo le voy a decir esto, importación de datos, ¿de acuerdo? Y salgo de la celda con shift intro, por ejemplo, y como es un formato Markdown, pues directamente me lo ha escrito, ¿de acuerdo? Y sabemos que en un formato Markdown, cuando yo le escribo un símbolo de almohadilla, me lo va a poner, perdón, almohadilla, no, de almohadilla, no de arroba, pues me pone un texto en formato mayúsculas negrito, o sea, en formato, con un formato grande y con mayúsculas y con negrita, ¿de acuerdo? Vale. Si yo en el siguiente código, por ejemplo, le pongo esto, ¿de acuerdo? Vamos a salir de la celda con escape. Aquí hemos salido de la celda con shift intro porque queríamos que se ejecutase esta celda, ¿de acuerdo? Si no directamente le digo ejecución y sería lo mismo, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Si yo entro en la celda y lo tengo en formato Markdown, si la ejecuto, pues o puedo salir de la celda con shift enter. Hay muchas formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Si yo salgo sin ejecutar la celda, pues por supuesto este código todavía no me lo ha ejecutado, este de aquí tampoco me lo ha ejecutado, pero si yo vengo aquí, le digo shift intro o le digo ejecutar, pues me ejecuta el Markdown que me pone el símbolo correspondiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo agrego más celdas? Pues puedo darle aquí algo, insertar una celda nueva. Yo también puedo pulsar la M, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Esto lo quiero en Markdown, ¿de acuerdo? Y le digo una celda nueva y en esa celda nueva lo que voy a hacerle es que voy a ponerle otro código, ¿de acuerdo? Vale, y esta no me la ha cogido bien, por lo tanto la voy a borrar. Le voy a insertar una celda nueva que la voy a subir aquí, aquí después de importar datos, y le voy a volver a poner el código que le habíamos puesto antes, porque lo que no quiero es que sea texto, quiero que sea código pero sin ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo cojo el código, si quiero salir de la celda, le doy escape y salgo directamente, ¿de acuerdo?
puedo seleccionar las dos celdas, ¿de acuerdo? Si yo selecciono las dos celdas, simplemente es seleccionar una y la otra pulsando la tecla Shift. Es exactamente igual como cuando quiero seleccionar varios ficheros en un explorador de Windows, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y quiero ejecutar las dos celdas a la vez, pues directamente o le doy Shift Intro o le doy ejecutar el código, ¿de acuerdo? No sé si me lo ha hecho, vamos a volver a mirar a ver si me lo hace. Vale, en principio ya me lo debería haber hecho. Pues no me lo ha hecho bien porque si me hubiera ejecutado el código... Ah, vale, es demasiado rápido. Estamos grabando el vídeo y quiero que vaya demasiado rápido, pero en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues con el código que hemos puesto de Python, que no tenemos por qué conocer, que no tenemos por qué conocer, pero si fijaros, lo único que estamos haciendo es importar ficheros, ¿de acuerdo? Vamos a cargar unas librerías de Machine Learning como pueda ser Pandas, ¿de acuerdo? Pero luego yo lo que estoy haciendo es cogiendo un fichero que es este fichero, que es una base de datos de un dataset, y luego lo estoy descomprimiendo. Y en este caso me lo está guardando todo en la máquina virtual en la que estamos trabajando, esa máquina virtual de AWS, que es esta máquina virtual que aloja el notebook dentro del servicio de SageMaker. Y me ha descomprimido los 4 ficheros que vemos a continuación, ¿de acuerdo? Yo estos ficheros los podría abrir, ¿de acuerdo? Veis que puedo dentro del notebook puedo ver ficheros ARF, puedo ver ficheros DAT sin ningún problema. El fichero ARFF, que quizás no conoceréis, es un fichero de, bueno, lo que es la abreviatura de Attribute Relational File Format, es un fichero de tipo ASCII, como estáis viendo, de acuerdo, que describe un conjunto de atributos, simplemente un fichero, un dataset que se utiliza en analítica de datos y en Machine Learning, ¿de acuerdo? Bueno, yo podríamos coger aquí este fichero directamente y descargármelo por si lo necesitásemos descargar en la máquina Linux, Windows o Mac en la que estoy lanzando este navegador, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo estoy bajando, en este caso yo estoy en un Linux, en un Windows y me habría descargado este fichero sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y un poco más en esta introducción de a SageMaker y a Jupyter Notebook, ¿de acuerdo? Por lo tanto hemos visto cómo trabajar con notebook que nos han dado, incluso hemos ejecutado código, como hemos visto, para escribir nuestro nombre, o hemos visto incluso escribir código que hemos accedido a un dataset en la nube, nos lo hemos descargado y lo hemos descomprimido, nos podríamos descargar los ficheros en local. Este fichero también me lo podría descargar en local y tenerlo en local para uso en una Anaconda, como hemos visto antes, una plataforma en local como pueda ser Anaconda, ¿de acuerdo? Y poco más, ¿de acuerdo? Para cerrar todo esto, pues es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Yo simplemente cierro esta pestaña, me vuelvo aquí, ¿de acuerdo? Y directamente podría borrar este laboratorio, ¿de acuerdo? Si estuviéramos en una cuenta real de Amazon. Como no estamos en una cuenta real de Amazon, no nos deja ni a borrar, no tenemos permisos ni para borrar este notebook, pero para nosotros nos da igual, porque como podemos terminar de trabajar con esto, pues haríamos un sign up, porque si vais a hacer, por ejemplo, este ejercicio y el siguiente seguidos, cuando lanzáis el siguiente ejercicio, el siguiente vídeo que podéis ver cuando tengáis tiempo, os daría un error de que ya tenéis una consola abierta, por lo tanto lo lógico es que hagáis un sign out para que nos dé ese problema. Hemos salido de la consola de AWS y ahora ya directamente acabamos el laboratorio. Al acabar el laboratorio, AWS matará esa máquina virtual, borrará esa máquina virtual que hemos creado asociada al servicio de SageMaker, donde hemos estado trabajando con los notebooks, ¿de acuerdo? En principio tardará un ratito en cerrarla, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros mientras tanto podemos aquí cerrar esto, ya vemos que aquí pone 0000, ¿de acuerdo? Y podemos volver otra vez a los módulos de teoría, sea bien en el Canvas de la UNIR o en el Canvas de Academia que estamos utilizando. Vale, y entonces a partir de ahora ya podríamos trabajar con el laboratorio siguiente. Esto es lo que os comentaba antes, que si lanzamos este laboratorio 2 y no hemos cerrado sesión en el laboratorio 1, es posible que os dé un mensaje de que estamos validados en otra sesión de AWS, tenemos que cerrarla y nos volvería a abrir si estáis haciendo 2 ejercicios consecutivamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
recopilando este laboratorio, hemos visto cómo lanzar una instancia de Jupyter, lanzar un bloc de notas, ejecutar código de bloc de notas, descargar datos, cargar y descargar bloc de notas a tu máquina local. De acuerdo, un poco un vistazo general de SageMaker y un primer vistazo de cómo trabajar con Jupyter Notebooks. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.